¿Cómo están? Estamos en Mujer Maravilla. Hoy, 24 de enero, día de la conferencia de... Ay, ¿de quién? A ver, ¿se acuerdan? De Pedro Ferriz de Con. Va a estar hoy en Palco. Y tenemos un servicio social antes de iniciar el programa, me gustaría darlo. Se solicitan donadores de sangre o plaquetas A positivo para el niño Christopher Maciel Álvarez. Él está internado en el Hospital Civil Nuevo. Él tiene leucemia, está en el piso 4. Cuarto 721. Por favor, si pueden donar, háganlo al 39, busquen así en el número el 39 45 34 39 56. Al parecer es como, no es de Guadalajara el número, entonces para que no se sorprendan, anótenlo así tal cual, 39 45 34 39 56. Por favor, sus papás están un poco desesperados, ayúdennos. Si pueden hacerlo, no pierden nada y ayudan demasiado. Estamos en Mujer Maravilla y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, bastante controversial, porque cada quien tiene su veredicto y su opinión acerca de esto, pero sí hay cosas que nos pueden ayudar un poco a lidiar con este tipo de cosas de la mejor forma. El día de hoy vamos a hablar de cómo lidiar con un adolescente. Qué difícil tema, porque pues cada quien, y menos un adolescente, no te va a creer nada de lo que le digas. Entonces, ¿cómo hacerlo? El día de hoy está para hablar del tema con nosotros la psicóloga Elizabeth Ríos. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, ¿qué tal, Karen? Contentísima de estar de nuevo aquí en Radio Mujer y pues compartiendo la mejor experiencia en el área de psicología y compartiendo también muy buenos consejos que vamos a ver el día de hoy de cómo lidiar con un adolescente. ¿Qué pasa? O sea, en la adolescencia, ¿qué es lo que les sucede o no sucede? Porque todos aparte hemos pasado por esa etapa, ¿no? La mayor parte de nosotros. Sí, exacto, Karen. Es muy importante, fíjate, a veces hay que entender que el proceso de la adolescencia es un proceso de crisis y las crisis no son malas, ¿no? De repente es el mito de que estamos en un momento de crisis, entonces el chico, la chica está en crisis, pero la verdad es que esta crisis no solo incluye al adolescente, sino también a nosotros, porque es un proceso de cambio de roles, ¿no? De que en un momento es completamente la dependencia de los padres y el hecho de que mi hijo empiece a pensar diferente de mí, tenga unas otras cosas que hacer en casa. Ya no me vea como su héroe. Exactamente. Ya no me cree todo. Exactamente, ya no quiero ir a misa, ya no te quiero acompañar a donde antes íbamos porque mis afinidades y mis gustos son completamente diferentes. Esto también es un cambio y una crisis que sufre la familia. Entonces a veces el tema de la adolescencia está mal visto o es como es la crisis y el niño rebelde y es completamente mito. El tema de que los adolescentes estén en todo un proceso de cambio muy repentino, eso también implica cambios propios y no es realmente que esos cambios sean malos, sino que nosotros lo interpretamos como que son malos porque ya no es la línea que yo estoy siguiendo, ya no eres parte de mi pensamiento, de lo que yo soy y entonces tú estás mal y entonces llega el choque de conductual de que entonces tengo que actuar rebeldemente para entonces hacer valer mis decisiones, mis pensamientos, porque entonces yo ya me veo también como una persona independiente. Es ahí todo un tema. De hecho pasa también, por ejemplo, no sé, a mí en lo personal, cuando tú tienes a tus hermanos, de repente te metes en un rol de tú no estás haciendo las cosas bien. Y muchas veces también hay que poder empatizar un poco, ¿no? De las dos partes. A lo mejor yo me pongo del lado de él y él se pone del lado mío. Porque si no, pues nadie llega a un acuerdo jamás y todo el mundo es así como yo y tú, ustedes no me comprenden. Pero sí tienes razón, es totalmente un cambio. Antes dependía de mis papás y ahora ya no. Ahora ya tengo mis propios gustos, ahora puedo decidir. Y ya ahí también como adolescente de repente no mides límites, ¿no? Me voy de la casa, no tienes ni idea de lo que significa. ¿Cómo le haces? Pero ya es ahí. Si ustedes tienen algún hijo adolescente y quieren saber, tienen algún tema en particular, igual lo podemos ver al 33 10 19 072, escríbanos un WhatsApp, ¿cómo les fue? ¿Cómo eran ustedes de adolescentes también? Porque uno recuerda, ¿no? Aquellas cosas cuando estás un poco más grande y dices, ay, yo me acuerdo de cuando hacía tal cosa y híjole, si yo pudiera así retroceder poquito en el tiempo, podría hacer tal cosa. Entonces, también piensen como papás, ¿cómo eran ustedes de adolescentes? Para que empaticen también un poco y puedan solucionar este tema de la mejor forma, ¿no, Eli? Exacto. Recomendación número 1, Karen, muy importante, es esta idea de convencer y no imponer.
¿no? Entonces ahí se abre como otra área muy importante que es la comunicación efectiva, que es sumamente importante. Todos los que nos están escuchando en casita tomen nota. Comunicación efectiva. Comunicación efectiva, exacto. Es a tener apertura a que nuestro hijo o nuestro hermano o incluso a veces en tema educativo también, profesores, tener esa apertura a la comunicación y a la libertad de expresión del adolescente, ¿no? Porque muchas veces es de que, ¿sabes qué? No quiero ir a misa, y es de, ¿sabes qué? Vas a ir a misa porque estás en esta casa y antes íbamos a misa todos los domingos. Y es mi casa y son mis reglas. Son mis reglas, exactamente, y entonces ya el tema de rebeldía desde no voy, y entonces me enojo, entonces hago una rabieta, o entonces me voy en ese momento de la casa, y en vez de escuchar realmente regreso lo que cuando está me pasando, dé hambre, pero me voy ahorita. Exacto. Sí, es cierto. Ay, no, que no es que... Claro. Entonces, en ese momento es más que imponer, ¿no? Entablar una plática, decir, a ver, platícame, ¿por qué no quieres ir, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? No pasa nada, dime realmente por qué no quieres, ¿no? Pues resulta que en ese momento es su hora deportiva, es su hora a lo mejor de lectura, va a salir con sus amigos, se empieza a independizar completamente de los padres, y entonces empiezan a tener otras actividades que consumen el tiempo, que entonces lo utilizaba únicamente para casa y padres. Oh, eso estaba bastante bien. Entonces, ese es el primer consejo. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de cómo lidiar con un adolescente con Elizabeth Ríos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a escuchar Alaska de Paulino Monroy. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla y estamos hablando de cómo lidiar con un adolescente. Nos dicen por aquí la terminación 0057. Hola, mi hijo tiene 16 años, no le gusta recoger su cuarto, todo avienta al suelo, solo quiere estar jugando o jugar fútbol, ¿no? No sé qué hacer, la verdad es que para disciplinarlo o que sea un poco más organizado. No le gusta ninguna obligación, últimamente ni siquiera quiere ir a misa, no lo puedo convencer ya. ¿Qué puedo hacer? Sí, mira, Karen, es muy importante, es un grandísimo ejemplo el que nos comparte la personita que nos está compartiendo esta situación. ¿Por qué? Porque justo en la adolescencia, que es cuando se empiezan a tener este tipo de conductas, no quiere decir que la adolescencia, como dije en el primer bloque, que la adolescencia sea mala y que el producto de esta rebeldía o del no quiero hacer, no planifico, sea por la adolescencia, sino que el cómo actuamos en la adolescencia es un proceso del aprendizaje que hemos tenido en casa. Entonces, de repente, puede haber situaciones en donde, como padres, como de, están chiquitos, no pasa nada, no aprendemos a poner límites, ¿no? No aprendemos o no enseñamos como desde un inicio, desde que son pequeños, a que ellos tengan sus propias responsabilidades en casa. Entonces, de repente, cuando ya crecen y ya queremos adjudicar ciertas actividades en casa, pues resulta ya no. ¿Por qué? Porque todo el niño, cuando yo era niño, pues no hacía esto, no tenía esta responsabilidad en casa, y entonces ahora que soy adolescente y me lo están solicitando, pues mucho menos, o sea, me siento como con la libertad. ¿Cuál es la recomendación? Que suele pasar muy continuamente porque uno como mamá dice, bueno, lo voy a arreglar ahorita, y a lo mejor el adolescente pues ya hace más desorden, ya no es como un niño que antes no hacía. Exactamente, entonces también hay que aprender a poner límites, eso es muy importante, y eso es un trabajo que no tiene que hacer el adolescente, sino nosotros que estamos en ese contexto familiar. Ahorita la recomendación, y por la etapa en la que se está, es que sea dueño de un tramo de su espacio, que si no recoge el cuarto, que si no, ¿sabes qué? Hijo, este es tu espacio, tú sabrás cómo lo quieres o no. Que sí va a costar, porque también es un cambio, es un trabajo, es una modificación que nosotros familiarmente tenemos que hacer, porque hemos actuado es todo un aprendizaje, ¿no? Entonces el estar en esta etapa no únicamente incluye una modificación de actitudes y de reglas y demás, únicamente para el hijo, sino también a nosotros que estamos lidiando con eso. ¿Cuál es la recomendación? Otorgarle un espacio al chico
para que él diga, bueno, me estoy empoderando de este espacio porque este espacio es mío. Y sin embargo, también empezarlo a incluir en decisiones de casa, como dije en el primer bloque, que no sea una imposición, sino que sea un convencimiento. ¿Sabes qué? Hay que empezar a poner límites, es muy importante el cómo saber poner límites, empezar a dialogar y decir, ¿sabes qué? En la casa hay estas ciertas responsabilidades, a ambos nos gustan tener una casa bien. Sí, porque también lo disfrutan. Claro, es parte de ella, es también parte de la responsabilidad de cualquier persona que está en casa, sea mujer, hombre, niño de 3, 4 años, con que recoja sus juguetes y que él le esté invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo de la casa, los hace pertenecer a. Pero ahorita este tipo de conductas es como, yo no pertenezco aquí a este lugar, no pertenezco a este espacio, y entonces el invertirle tiempo y esfuerzo a eso es algo que a mí no me trae ninguna retribución, me es completamente ajeno. Entonces hay que empezar a integrarlo de manera efectiva, no imponiéndole y diciéndole mañana quiero tu cuarto arreglado y demás, sino que empezar a entablar la importancia de que su cuarto esté bien, la importancia y el ambiente agradable y el clima que se vive en casa cuando en casa esté bien. Entonces, a partir de eso, hacer una tabla de tareas donde sabes que tú vas a hacer esto, aquello, y en caso de que no se haga, sí tiene que haber un castigo, y el castigo no es malo o te quito o te pongo, sino que también hay que empezar a controlar los tiempos que tiene el chico en casa en cuanto a los videojuegos. Si ahorita no hay un límite de poner videojuegos, decir, sabes que de 3 a 6 de la tarde se apaga los videojuegos, o de 2 a 4 de la tarde es tu idea de videojuegos. Hay que empezar fútbol, vas a tal y exactamente, tal hora, y empezar a comprender también los gustos y los hábitos del adolescente. O sea, si él realmente le guste demasiado, y también hay que involucrarnos y tomarle ese gusto a los hábitos que está teniendo. El deporte es un derecho, es algo que le hace muy bien a él. Te acompaño, vamos. Exacto. Entonces no es como te quito el deporte, porque también le estamos quitando algo positivo que está teniendo el chico, ¿no? Entonces me involucro, y me gusta, adelante, pero también en casa hay responsabilidades, hay que poner límites, hay que dialogarlo, exacto, y hay que retroalimentarlo convenciendo y no imponiendo. Y entendiendo el porqué, ¿verdad? El porqué de las cosas, el porqué del cuarto limpio, el porqué de tu espacio, el sí, también es tu espacio, pues, ¿no? Y también el comprender el por qué no, oye, ¿por qué no? Y ver si realmente es una actitud de rechazo, es una actitud de rebeldía hacia, incluso con la mamá, o si hay otra razón específica el por qué no. A veces sí me interesa tener mi cuarto limpio, pero el hecho de tenerlo sucio representa algo, quiero comunicar algo, y esa comunicación es porque no se da una comunicación efectiva. Entonces mi forma de comunicarlo es de esa manera, ¿no? Haciendo lo contrario a lo que me piden y demás. Habría que evaluar muchas cosas, Karen, en este tipo de situaciones, pero sí nos abre un gran panorama en plan de actuación y plan de acción. Muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar El Arrepentido de Melendi. Ay, esa canción me suena como tan, como medio regional, no sé, El Arrepentido, pero no, creo que es cero así. Estamos de regreso en Mujer Maravilla. Platíquenos su experiencia, si tienen algún hijo adolescente, o si ustedes cómo eran de adolescentes, al 33 10 19 07 12, o nos pueden llamar a cabina 36 47 18 83 31 22 11 90. Está Elizabeth Ríos el día de hoy con nosotros y estamos hablando de aquellos consejos para lidiar de la mejor forma con la adolescencia, que como decía Eli al inicio, no es en sí tal cual solamente para ellos, no es una crisis ni nada, todo el mundo lo vive, todos lo vivimos y todos tenemos que llevarlo, ¿no? Sí, claro. No es algo es más el mito de que la adolescencia es mala, que la adolescencia es rebeldía, pero a final de cuentas ahí es el boom de todo el aprendizaje que como padres, que como familia, como el núcleo familiar directo ha tenido con el adolescente. Ahí es el boom, o sea, si tiene su crisis, porque es muy normal la crisis, como te comentaba, bien, es capaz de comunicarse, obviamente va a haber conflictos, va a haber situaciones, va a haber desacuerdos, pero lo comunica efectivamente, es respetuoso, sabe seguir reglas de la casa y demás,
sabe comunicar las suyas y demás, estamos viviendo una adolescencia correctamente, pero esta adolescencia no es en ese momento circunstancial, es un montón de aprendizajes que el núcleo familiar directo de alguna manera ha enseñado a él. Si no hay comunicación efectiva en la adolescencia, es muy probable que también sobre la niñez no hubiera esta apertura a la comunicación, al hablar de todo y demás. Sí, hay mucha rebeldía, incluso situaciones de violencia, berrinches y demás, es muy probablemente que hayamos tenido una educación muy permisiva, donde no ponemos límites, o por el contrario puede ser un patrón diferente, es decir, en toda la primaria, en toda la niñez fue una persona muy introvertida, muy reservada, no y platicaba, y vámonos del otro lado, como ¡ay, completamente... te voy! Te lo guardé durante 12 años, ¿no? Exacto. Entonces el consejo es, para poder entender a mis hijos, habría que entender también cómo fuimos de papás, ¿no? De una vez que logremos entendernos a nosotros mismos, cómo fue la dinámica en ese momento, podemos entender, y tiene que haber esta voluntad de la comprensión hacia por lo que está pasando en este momento mi hijo, ¿no? O a veces sucede también mucho que son las proyecciones, ¿no? Yo soy de alguna manera y mi hijo quiere ser otra cosa, y entonces yo quiero que sea porque en algún momento yo quise serlo. Y entonces... quiero que vivas mi vida, o quiero que vivas lo que yo no viví, ¿no? Eso es muy dado, muy, muy dado. Oye, me encanta, Elizabeth, porque ahorita que estamos hablando de esto, mi mente, en lo que tú estás hablando, mi mente está así de, ¿cómo era yo? ¿Qué fue lo que pasó con mis papás? Entonces hicimos... Ok. Ahora entiendo, mi cabeza está dando vueltas en mi adolescencia, en cómo era yo de adolescente, pero sí es eso una de las cosas que más, y lo que pasa es que cuando tú no dejas, a lo mejor, que tu hijo tenga sus propios errores. Exacto. O que pase por ciertas etapas en su vida, ¿no? O que viva ciertas cosas, así es que de repente hay gente que crece y está un poco más frustrada, ¿no? Porque no hizo ciertas cosas también, y él probablemente pueda repetir ese patrón con sus hijos, no lo sé. ¿Qué pasa aquí? Sí, es muy importante, Karen, eso que acabas de mencionar se me hace, fantástico, porque es tener un equilibrio, ni suelto demasiado, pero tampoco aprieto demasiado. Sí, tampoco veo que te estás aventando al precipicio y te digo, exacto. Sí, ahí vas, sí, vas muy bien. Ajá. Exacto, no, hay que informar en todo momento la cuestión positiva y negativa del tu actuar de esa manera, y que él tome la decisión. Algo muy importante que va muy de la mano con lo que comentabas es que actualmente en las escuelas funciona eso. Hay una situación con los chicos en la escuela, con algún compañerito, y ahí va la mamá a hablar con la otra mamá, y a hablar la mamá, y a decir, y a hacer, y el niño nada más ahí, o el muchacho nada más sentado, o la muchacha sin hacer nada. No, hay que tener esa apertura, hay que nutrirlos de valores, nutrirlos de mucha información, nutrirlos de habilidades para resolver problemas, y estar pendientes, estar supervisados, pero no controlados. El hecho de que el chico está en la secundaria o está en la preparatoria, que es cuando empieza el tema de la adolescencia, y tiene algún conflicto, primero hay que gestionar la solución del conflicto por ellos mismos, hay que dejarlos libres, y eso también va a funcionar para nosotros poder identificar esas áreas de oportunidad que mi hijo tiene. También si de repente es te dejo que tú lo soluciones, entonces hay que ser muy observativos en todo momento de lo que está pasando, cómo lo resolvió, qué fue lo que pasó, cómo te estás sintiendo con eso. Ya si es algo que se sale dentro de su poder, hay que trabajarlo directamente con él en sesión terapéutica. En caso, hay que tener muchísimo la cultura de la salud psicológica. Esto no existe tampoco en México. Nuestra cultura es como de ya voy al psicólogo cuando ya estoy loco. Ajá, ya estoy súper deprimido, ya el niño dejó de comer, de dormir y demás, pero no, también el ir al psicólogo para entender también el chico por lo que está pasando en ese momento. O entender de dónde viene cada comportamiento
conflicto que tienes, ¿no? A lo mejor viene de más atrás y necesitas trabajar. Exactamente, ¿no? Entender cómo me estoy sintiendo, cuáles son mis gustos, mis hábitos. También es un proceso de autoconocimiento hacia la familia y un autoconocimiento propio, también yo como adolescente. Entonces, pues una invitación abierta de que vayan a consultoría psicológica donde gusten, pero es muy importante este tipo de situaciones para que lo podamos abordar de la mejor manera. Muy bien, volvemos y con algunos otros consejitos para llevar la adolescencia de la mejor forma y escucharemos una canción. Teléfono de Aitana y Lele Pons. Estamos en Mujer Maravilla, no se vayan. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Este es el último bloque, estamos hablando de lidiar con la adolescencia. ¿Qué otro consejo, Eli, podríamos llevar a cabo cuando tenemos un hijo que está en ese momento donde está aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que ha creído como bueno, correcto o como incorrecto en su vida? Sí, mira, Karen, también una de las cosas es reforzar la convivencia y quitarnos también un poquito el rol que nos adjudicamos de papá o mamá. ¿Por qué sucede esto? Porque hay mucha confrontación del adolescente hacia con los papás. Y entonces, si yo estoy bien puesto en mi rol de papá y mamá, entonces es el rol de yo, como soy el papá o la mamá, no me puedo equivocar. Entonces yo no cometo errores, entonces porque yo soy el papá y demás, yo como papá no me puedo adaptar también a lo mejor a las nuevas vivencias, a las nuevas cosas que hacer de mi hijo, y entonces es bajarle un poquito a eso, sí, no por el hecho de que digas, hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, tienes razón en esto, no quiere decir que dejamos de ser papá, no por ser menos autoritarios dejamos de ser papás. Otra cosa es también empezar a hacer cosas en común. Si al hijo le encanta ir al cine y a nosotros, pues no, pues ¿por qué no compartir esta parte y llevar una relación también muy amistosa, ¿no? Que no sea tanto el rol padre-hijo autoritario, yo nomás comunicamos las cosas de escuela y casa y ya no hay más, sino que también hay situaciones que empiezan también las relaciones afectivas en los chicos, en ese momento que el primer enamoramiento, Sí, mejor saberlo. Exacto. Con las hijas, así, no, a ver, ¿y cómo dices que es ese muchachito? Exacto. Entonces, hay que tratar de hacer esta apertura, ¿no? Si la hija o el hijo está yendo al deporte, pues bueno, en algún momento pues puedo acompañarte, demás, vamos, qué padre, no pasa nada, y de repente que existen los amiguitos que tienen por ahí de, ay, no, es que ya dijo una mala palabra y ya nos asustamos. No, más que asustarnos e imponernos, hay que tratar de conocer el ambiente de nuestro hijo, y para conocerlo hay que bajarle un poquito al ser autoritario. Para que te lo permita, exacto, ¿no? para que no lo y permitan. que no te esconda cosas, porque si no termina escondiéndote cosas, sigue la confrontación porque te diste cuenta de que te lo escondió. Entonces es como una bolita de nieve que va creciendo constantemente, ¿no? Con tu hija, con tu hijo es correcto, totalmente lo mismo. Entonces, sí es muy importante que exista esta apertura, bajarle un poquito al rol autoritario, que a lo mejor de niños funcionaba, ¿no? Lo haces y entonces te doy una nalgada porque no lo hiciste. Ahora no es así, no es como te castigo y no lo haces y entonces no nos hablamos y demás. Es generar esta apertura, sí, ya no funcionan muchísimo. Las mismas cosas, es entender que la situación ha cambiado y que ya no va a funcionarte lo que te funcionaba antes, entonces. Exacto. Muy bien, ¿qué otra cosa? Es así como súper importante que no se nos puede ir. También muy importante que considerar que lo que yo considero bien como papá, a lo mejor a mi hijo no lo va a considerar. Y que los tiempos cambian también. Exacto. Que estamos en y otra que hay que respetar esa voluntad de decisión siempre y cuando esa decisión que esté tomando mi hijo no repercuta obviamente a su persona o hacia otros. Pero si el hecho de que, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta los videojuegos a lo mejor que tratan de violencia a lo mejor, ¿no? Pero sí, ellos ya están en la edad a los 15, 16 años de tener este tipo de juegos de acción, ¿no? O sea, no pasa nada, hay de juegos a juegos, evidentemente, pero si a mí no me gustan, es como decir, ok, para mí no está bien, para ti está bien, respeto esa decisión y nosotros también entender y dar esa apertura hacia que la forma de pensar de mi hijo o de mi hija va a ser muy diferente a la mía y que está bien. Entonces yo lo voy a armar de herramientas
para que él pueda afrontar esos problemas que puede tener con base a sus decisiones, pero entonces yo no me adueño de sus decisiones, yo no me adueño de su sentir, no me adueño de lo que está pasando a su alrededor, porque también pasa que queremos meter a los hijos en una burbuja y que nada malo pase y evitamos hablar de situaciones problemáticas, de situaciones feas. Y lo evito, y por eso creo que ya no existe, ¿no? Es así exactamente. Como, no, sí existe. Exactamente. Sí existe y ahí está. Y a veces pensamos que por omitir esa información, de decir, ok, ya no lo sabe, ya no va a pasar. No, al contrario, el hablar más del tema, al hablar más de esto, le damos más herramienta a los chicos. También pasa mucho en el tema sexual, ¿no? Por pensar que no omitimos, que no tenemos una educación sexual como padres hacia con los hijos, pensamos entonces que nunca va a pasar nada, que pues bueno, con lo que dicen en la escuela está bien. O sea, no, hay que tener una apertura de información, es muy importante, sobre todo en ese tema, que se cuente con esta apertura y con esta información. Lo importante de eso que dices es que muchas veces quizás tú como padre quieres evitar ciertos temas con tus hijos, pero puede ser que omitimos o no nos damos cuenta que la información le va a llegar y le va a llegar de algún lugar. Entonces es preferible saber que la fuente de la que le está llegando es la que más valores le va a dejar y la que más cosas buenas le puede dejar respecto a cómo tienes tú la educación en tu casa, a decir, pues le va a llegar de otro lado y no sé qué es lo que le van a decir que es correcto, ¿no? Y lo que él pueda llegar a creer que es correcto o no, porque de alguna forma la información va a llegar. Exacto. Entonces ¿cómo lo vamos a saber? Pues comunicándonos. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué, mamá? En la escuela me pidieron, me ofrecieron drogas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción automática del miedo y la frustración y la angustia? ¿Sabes qué? No vuelvas a hablarle a esa persona, no quiero que te vuelvas a juntar, los vemos que platican, exacto. Porque va a llegar alguien más y le va a hacer lo mismo, exacto. Entonces no se acaba con el problema, ¿no? Exacto, o vemos si ya no quiero que platiques con él y vamos por él a la escuela y vemos que está platicando con ese compañerito y entonces, ¿qué te dije? Lo reporto y que lo saquen de la escuela. Exactamente. No, a ver, sí, órale, a ver, mira, las drogas son así. Ajá, o preguntarle, ok, ¿tú qué hiciste? Ajá. ¿Qué piensas de eso, no? No, pues mamá, fíjate que pensé, ok, ¿y qué piensas hacer? O como, no, pues igual les sigo hablando bien, pero a mí la verdad eso no me interesa, o no demás. Perfecto, entonces nosotros ya estamos supervisando a manera de una comunicación efectiva cuáles son las habilidades y potencialidades de mi hijo. Muy bien, pues muchas gracias, Eli. Hoy ya se nos fue el programa rapidísimo el día de hoy. La verdad es que con el tema bastante bueno, el tema bastante bueno. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por platicar de esto y gracias por la confianza y la información que creo que nos va a servir muchísimo. Yo creo que me faltan unos añitos, ¿verdad? Unos añitos para... Tus hijos, pero pues ya lo pasaron, ¿verdad? Mis papás, papi, te amo. Muchas gracias por haberme aguantado en mis etapas. Exacto. Muy bien, Karen. Muchas gracias. Estamos en Mujer Maravilla. No dejen de escucharnos. Recuerden que hoy es la conferencia. Así es. Conferencia magistral de Pedro Ferriz de Con. Todo el éxito. Nos escuchamos mañana. Gracias, Eli. Hasta luego. Karen, nos vemos. Bye.